Imaginemos por un momento la posibilidad de encargar un análisis exhaustivo de mercado. Pedir que, no sé, que se comparen proyecciones financieras complejas, se identifiquen cuellos de botella en la cadena de suministro global y de repente tener en las manos un informe de 12 páginas con gráficos dinámicos. Y todo esto en solo 15 minutos. Y por el precio de un café, además. Exacto. Pues eso es exactamente lo que promete el enorme paquete tecnológico que Google ha lanzado hoy, 19 de febrero de 2026. Así que vamos a sumergirnos en la documentación para ver cuánto hay de realidad operativa aquí y cuánto es, bueno, simple marketing. Damos la bienvenida a todo el mundo a este nuevo análisis a fondo. Hola. Es un verdadero placer estar aquí para desgranar lo que sobre el papel parece un punto de inflexión brutal. Desde luego. Y para quienes nos acompañan hoy, creo que es fundamental establecer de dónde sale toda la información que vamos a cruzar, porque hemos estado revisando una auténtica montaña de documentos. Tela marinera de documentos, sí. Sí, contamos con los comunicados oficiales de Google, incluyendo publicaciones súper detalladas de DeepMind, el blog de Keyword, la documentación técnica de la API para desarrolladores y las tarjetas de modelo, las famosas Model Cards. Que ahí es donde está la chicha técnica. Eso es. Pero claro, para no quedarnos únicamente con la versión oficial, que siempre es muy bonita, hemos contrastado todo esto con artículos de medios tecnológicos como Mashable, The Decoder y MarkTechPost. E incluso traemos un hilo de Reddit verdaderamente fascinante. Lleno de debate, por cierto. Llenísimo. Usuarios que ya están probando estas herramientas en el mundo real y discutiendo sus resultados. Y creo que la misión de esta inversión que vamos a hacer hoy es precisamente esa: separar el ruido mediático, el hype, de la utilidad real. El objetivo es entender qué significan genuinamente estos avances técnicos. Especialmente cómo estos sistemas están experimentando una transición fundamental. Es decir, estamos pasando de interactuar con simples chatbots a los que, les haces una pregunta rápida, a delegar tareas en verdaderos agentes autónomos. Agentes que trabajan en segundo plano. Exactamente. Queremos explorar cómo esto altera la forma en que interactuamos con la información compleja. Y todo ello, por supuesto, manteniendo una postura estrictamente neutral. Hay un debate intensísimo ahí fuera sobre si estos modelos superan definitivamente a la competencia o no, y nuestro trabajo hoy es presentar los datos con claridad para que cada persona saque sus propias conclusiones. Vale, pues vamos a desgranar esto y a mirar directamente bajo el capó de la nueva joya de la corona, Gemini 3.1 Pro. Vamos allá. Según los documentos de Google, han ampliado significativamente los límites técnicos. Concretamente, mantienen una ventana de contexto de entrada de 1 millón de tokens. O sea, básicamente se le puede proporcionar una cantidad de información equivalente a bases de código enteras o docenas de libros de una sola vez. Una barbaridad. Pero hay un dato sobre la capacidad de salida que llama muchísimo la atención. Se habla de una generación en un solo turno de entre 64.000 y 65.000 tokens. Sí, ahí hay un baile de cifras, curioso. Justo. Hay una ligera discrepancia en las fuentes. La cobertura que hace MarkTechPost menciona 65.000 tokens, mientras que la tarjeta oficial del modelo apunta a 64.000. Pero bueno, más allá del número exacto, generar 64.000 tokens del tirón suena espectacular en papel. Sin embargo, claro, surge una duda muy razonable. Normalmente cuando estos modelos generan textos tan largos de una sola vez, empiezan a perder el hilo por completo. Exacto. Se vuelven repetitivos o empiezan a alucinar. Los datos muestran si realmente mantiene la coherencia. Es que esa es la pregunta clave. O sea, no sirve de nada poder escupir miles de palabras si la lógica interna se desmorona al llegar a la página 2. Y para medir eso, no basta con contar tokens. Hay que evaluar cómo razona el sistema sobre toda esa información. Ya. Lo fascinante aquí es que la industria utiliza ahora mismo bancos de pruebas extremadamente rigurosos, y uno de los principales es el ARC-AGI2. ARC-AGI-2. Eso es. Este benchmark no evalúa conocimientos enciclopédicos de esos de memorizar la Wikipedia. Mide la capacidad de resolver patrones lógicos completamente nuevos, problemas abstractos que es imposible que el modelo haya memorizado durante su entrenamiento. Y en esta prueba, Gemini 3.1 Pro alcanza un 77,1%. Madre mía. ¿Y cómo se compara eso con lo que ya existía en el mercado? Pues para ponerlo en perspectiva, esto duplica el 31,1% que obtenía su predecesor directo, el Gemini 3 Pro.
Y según los datos compartidos, supera con bastante margen a competidores como Opus 4.6 de Anthropic, Que estaba en... en un 68,8%. Y también supera a GPT 5.2 de OpenAI, que marca un 52,9%. Es un salto sustancial en el razonamiento abstracto puro. Vale, a ver, un 77% suena a un salto enorme. Pero claro, ¿hasta qué punto estos exámenes reflejan la realidad y no son solo, no sé, una métrica súper optimizada para acaparar titulares en los medios? Exacto. Hay que poner siempre esos porcentajes en cuarentena. Como bien señalan medios como Decoder y Nashable, las tablas de clasificación no cuentan toda la historia. Y Gemini no domina en absolutamente todos los frentes, ni mucho menos. Claro. Por ejemplo, existe una prueba considerada ahora mismo el santo grial de la dificultad, conocida como Humanity's Last Exam, el último examen de la humanidad. Qué nombre más dramático. Totalmente. Pero es que son preguntas tan complejas que incluso expertos humanos con doctorados sudan tinta para resolverlas. Pues bien, cuando se permite a los modelos utilizar herramientas externas para enfrentarse a este examen, Opus 4.6 sigue liderando la tabla con un 53,1%. Ajá, o sea que ahí no ganan. No. ¿Y si nos vamos al terreno estricto de la programación? La prueba pública SWE Bench Pro muestra que el nuevo modelo GPT-5.3 Codex sigue superando a Gemini, logrando un 56,8% frente a un 54,2% de Gemini. Ya veo. Esto demuestra por qué es vital probar los modelos en flujos de trabajo cotidianos y, bueno, no limitarse a mirar un benchmark como si fuera una carrera de caballos. La verdadera utilidad depende completamente del caso de uso. Y precisamente para aterrizar todo esto en casos de usos reales, las fuentes nos proporcionan ejemplos muy ilustrativos de lo que esta capacidad de razonar permite construir. Y no hablamos de redactar un memorándum aburrido. No, desde luego que no. Un ejemplo que destacan es cómo Gemini 3.1 Pro es capaz de programar desde cero una animación en 3D interactiva de un bando de estorninos volando. Los pájaros estos que hacen formas en el cielo. Esos. Y el detalle está en que la animación no es un simple vídeo pregrabado. El código incluye algoritmos de comportamiento de enjambre y está diseñado para ser controlado mediante seguimiento de manos en tiempo real por el usuario. Impresionante. Y otro caso que parece sacado de la ciencia ficción es tomar la novela Cumbres borrascosas de Emily Bronte y pedirle que diseñe un portafolio web moderno basado en ella. Ese ejemplo es fascinante por lo que implica a nivel cognitivo. Claro, porque el modelo no se limita a hacer un resumen del libro. Tiene que razonar sobre el tono atmosférico, el rollo gótico y oscuro de la obra, comprender el perfil psicológico de los personajes y luego traducir toda esa abstracción literaria en un diseño de interfaz de usuario, eligiendo paletas de colores hexadecimales, tipografías y programando el código funcional que captura esa esencia. Lo que demuestran esos ejemplos es la fusión de la comprensión de un contexto altamente complejo con una ejecución técnica impecable. Pero, claro, diseñar una web o crear una animación, por muy avanzado que sea, sigue siendo un proceso de petición y respuesta. El verdadero cambio de paradigma, lo que realmente altera las reglas del juego en este lanzamiento, ocurre cuando le pides al modelo que investigue algo por su cuenta a lo largo del tiempo. Y eso nos lleva directamente al agente Deep Research. Y aquí es donde entra esa historia de Reddit que mencionábamos al principio. Hay una anécdota en ese hilo que ilustra a la perfección esta transición de chatbot a agente autónomo. Resulta que un usuario decidió poner a prueba a Deep Research con un encargo financiero bastante denso. A ver. Pidió un análisis de mercado sobre la industria de las baterías de estado sólido para vehículos eléctricos, con proyecciones para el año 2026. Y además, exigió comparar los plazos de fabricación entre QuantumScape y Toyota, y visualizar los cuellos de botella en la cadena de suministro. O sea, un trabajo de investigación de debida diligencia que a un analista humano le tomaría fácilmente varios días de recopilación y criba de datos. Efectivamente. Y los detalles de la ejecución son sorprendentes. El sistema no escupió un texto al instante. Pasó unos 4 minutos planificando, ejecutando búsquedas, iterando y, crucialmente, corrigiéndose a sí mismo. Eso es clave. Sí. El usuario, que podía ver el registro de actividad del agente, notó que en un momento dado el modelo se dio cuenta de que los datos de fabricación que había encontrado inicialmente estaban desactualizados.
Así que descartó esa vía, reformuló la búsqueda y apuntó directamente a leer las transcripciones de las llamadas de resultados de inversores del tercer trimestre de 2025. Fue directo a la fuente primaria. Directo. Al final, entregó un informe estructurado de 12 páginas. Y aquí viene el detalle clave. El agente detectó una nota a pie de página sobre un retraso en una línea piloto de Toyota que, según este usuario de Reddit, los analistas humanos habían pasado por alto durante la llamada real de ganancias. Vaya. Para rematar, generó un mapa interactivo de la cadena de suministro y un gráfico de barras dinámico. La conclusión textual de este usuario fue que, cito, se siente como haber contratado a un analista junior durante 15 minutos. A ver, es una anécdota espectacular, sin duda, pero también generó una polarización notable en la comunidad. Varios usuarios intervinieron en ese mismo hilo con un escepticismo muy fundamentado, las cosas como son. Sí, había gente que no se lo creía. Lógico, argumentaban que el relato sonaba demasiado limpio, casi sospechoso. Desde una perspectiva puramente técnica, señalaban que en el mundo real, cuando una máquina raspa datos de suministro de la web, lo normal es recibir un archivo en formato CSV completamente desordenado o una tabla plana que requiere limpieza manual. No un gráfico perfecto. Exacto. No un gráfico interactivo perfectamente formateado que funciona al primer intento sin ajustes adicionales por parte del usuario. Es decir, planteaban si las expectativas estaban chocando con la cruda realidad técnica. Exactamente. Independientemente de si esa anécdota en particular está ligeramente adornada por el usuario, refleja una tensión real. Nos dice mucho sobre la delgada línea entre el asombro genuino que producen estos avances y el escepticismo natural ante promesas que suenan demasiado perfectas. Sin embargo, más allá del debate de Reddit, la arquitectura detrás de este agente y cómo logra esos resultados está documentada empíricamente. En las tarjetas de modelo. Sí. La clave reside en un nuevo entorno de evaluación de DeepMind llamado Deep Search QA. Este benchmark está compuesto por 900 tareas de lo que denominan cadena causal, repartidas en 17 campos de conocimiento distintos. Una duda rápida. ¿A qué se refieren exactamente con una tarea de cadena causal? Significa que la investigación no se resuelve con una sola búsqueda en Google. Cada paso de la investigación depende estrictamente de la información descubierta en el paso anterior. Vale. El agente tiene que formular una consulta inicial, leer los resultados, identificar proactivamente qué información le falta para resolver el problema original y luego volver a buscar para llenar esas lagunas. El artículo de DeepMind demuestra el valor incalculable de lo que llaman tiempo de reflexión. El tiempo que pasa pensando. Eso es, al medir el rendimiento, comparan los resultados de PAS@8 frente a PAS@1. Esto significa que cuando al modelo se le permite explorar hasta 8 trayectorias de investigación paralelas para verificar y contrastar sus propias conclusiones, en lugar de obligarlo a dar una respuesta en su primer intento, las tasas de éxito se disparan. El sistema literalmente se toma su tiempo para dudar de sí mismo. Qué interesante. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para quienes se dedican a integrar estas herramientas en aplicaciones reales, los desarrolladores. Porque la documentación de la API viene con novedades que cambian bastante el panorama. Se ha introducido un endpoint específico bajo el nombre Gemini-3.1-Pro-Preview-Custom Tools. Un nombre facilito de recordar. Cortito, sí. Y según detallan, está optimizado casi exclusivamente para ejecutar comandos en terminal de forma fiable, los famosos comandos bash. Eso soluciona un dolor de cabeza histórico para los desarrolladores. Hasta ahora era muy común que los modelos alucinaran el uso de herramientas complejas o intentaran conectarse a Internet para buscar información cuando, en realidad, solo necesitaban ejecutar un comando sencillo para leer un archivo local en el servidor. Y además de eso, hay ampliaciones muy prácticas. El límite para subir archivos directamente a la API ha pasado de 20 megabytes a unos masivos 100 megabytes. Eso abre muchísimas puertas. Y hay una funcionalidad que parece menor, pero ahorra muchísimo tiempo. La capacidad de procesar vídeos de YouTube simplemente enviando el enlace en la petición. Ya no hay que descargar el vídeo, extraer el audio y subirlo. Maravilloso. Pero hablemos de cómo se orquesta todo esto, porque los documentos mencionan una plataforma llamada Google Antigravity. Sí, Antigravity es la plataforma de desarrollo que Google propone para construir este tipo de agentes. El ejemplo que utilizan en la documentación técnica para demostrar su capacidad es la migración de bases de datos.
Y para contextualizar un poco, las migraciones de bases de datos son tradicionalmente una pesadilla técnica, incluso para ingenieros muy experimentados, por el riesgo evidente de pérdida o corrupción de datos. Lo que muestra Antigravity es cómo se le puede proporcionar al modelo Gemini 3.1 Pro una serie de densos artículos académicos teóricos y a partir de esa lectura pura, el sistema es capaz de diseñar un motor de sincronización local first. Y espera, ¿cómo resuelve el modelo la sincronización sin corromper los datos? Porque eso suena muy delicado. Diseña una red respaldada por una estructura de datos muy compleja conocida como CRDT. Vale, para quienes no estamos en el barro del código todos los días, ¿qué es un CRDT? Para visualizarlo sin entrar en jerga técnica, imaginemos cuando varias personas editan un documento de texto a la vez en la nube. Se quedan sin internet, siguen escribiendo en local y al reconectarse, el sistema es capaz de fusionar todos los cambios sin borrar el trabajo de nadie y sin generar conflictos. Pues el agente logra transformar esa teoría matemática de alto nivel, que suele quedarse confinada en papers universitarios, en código de producción funcional y libre de errores. Es como tener a un arquitecto de software capaz de asimilar 1000 páginas de teoría y aplicarlas al instante en un entorno de producción. Literalmente. Pero las fuentes recalcan que estas habilidades no se limitan al código o al texto plano. Las capacidades multimodales que exponen son realmente llamativas. Hay un ejemplo muy gráfico en la documentación sobre la sabana africana. Imaginemos que se envía a la API una simple fotografía estática de un abrevadero. Vale. El agente Deep Research analiza la imagen, identifica aves interactuando con paquidermos y reconoce la relación simbiótica entre ellos. Pero la petición va un paso más allá. Se le pide que evalúe el nivel de riesgo que corren unas jirafas reticuladas al beber agua. Fíjate en la complejidad de esa tarea. Esto plantea una pregunta importante. No se trata solo de catalogar píxeles de una imagen. Exacto. El sistema cruza la información visual, es decir, la postura anatómicamente vulnerable que adoptan las jirafas al agacharse, con la detección de un depredador que apenas es visible en un rincón de la foto. Pero claro, analizar una foto es una cosa. ¿Cómo se conecta esto con el motor de investigación de Deep Research del que hablábamos antes? Esa es la gran convergencia de este lanzamiento. Lo que ocurre es la unificación de la visión artificial con la investigación iterativa en la web. El agente no solo ve la postura de la jirafa, utiliza esa comprensión visual como su punto de partida. Ajá. A partir de ahí, navega por Internet, busca literatura científica sobre la biomecánica de los ungulados o el comportamiento de caza de los depredadores felinos en abrevaderos y sintetiza todo eso junto con el análisis de la foto para generar un informe de evaluación de riesgos. Es brutal. Utilizaba multimodalidad como la chispa inicial para lanzar flujos de trabajo analíticos larguísimos. Sin embargo, hay un elefante en la habitación. Todo este análisis cruzado, la reflexión iterativa y la búsqueda de documentos no sucede en un milisegundo. Hay consideraciones prácticas y económicas ineludibles aquí, y empezando por el tiempo. Efectivamente, la latencia es un factor radicalmente distinto aquí. Hay que desterrar la expectativa de la inmediatez a la que los chatbots nos han condicionado durante estos años. La documentación de la API especifica que el uso de Deep Research exige una configuración asíncrona. A nivel de código, los desarrolladores deben activar el parámetro background igual a true. O sea que no te quedas esperando la respuesta en la misma pantalla. Exacto, no te quedas mirando una barra de carga. Requiere establecer funciones de sondeo. Es decir, el sistema de tu aplicación tiene que ir preguntando periódicamente a la API, «Oye, ¿ya has terminado?». Para usar una analogía sencilla, no es como meter algo al microondas y esperar unos segundos. Es como meter un asado al horno y tener que mirar por el cristal cada cierto tiempo. Me gusta la analogía. Dado que implica docenas de ciclos de lectura y reflexión, estas tareas tardan normalmente entre 20 y 60 minutos en completarse. Y el tiempo de computación tiene un coste directo. Revisando la estructura de precios en la documentación, utilizar el modelo estándar Gemini 3.1 Pro cuesta $2 por cada millón de tokens de entrada, asumiendo que el contexto sea menor a 200.000 tokens. Y sube a $12 por cada millón de tokens de salida. Que ya de por sí son cifras a tener en cuenta. Claro, pero cuando pasamos al agente autónomo, la economía de la llamada cambia drásticamente.
dado que una tarea completa de Deep Research puede implicar entre 80 y 160 búsquedas web, de forma totalmente autónoma, consumiendo cientos de miles de tokens, entre la lectura profunda y el descarte de la información irrelevante, el coste final se sitúa entre $2 y $5 por tarea completada. Desde la perspectiva tradicional del software, claro, cobrar $5 por pulsar Enter una sola vez puede parecer una barbaridad. Pero si cambiamos la óptica, la ecuación es completamente otra. ¿Totalmente? Si esos $5 y esa espera de 45 minutos reemplazan, por ejemplo, 6 horas de trabajo de un analista recopilando y limpiando datos iniciales para un informe financiero de debida diligencia, el coste resulta disruptivamente bajo para las empresas. Es un cambio radical en cómo se valora el procesamiento de información. Pero claro, al darle a una máquina la capacidad de ejecutar investigaciones de forma autónoma durante casi una hora, extrayendo datos de Internet sin supervisión, la documentación técnica también tiene que abordar los límites del sistema. Hay un apartado extenso sobre las evaluaciones internas de seguridad, bajo lo que Google denomina su Frontier Safety Framework. Sí, la tarjeta del modelo detalla exhaustivamente esas pruebas. A nivel técnico, explican que Gemini 3.1 Pro utiliza una arquitectura llamada Sparse Mixture of Experts, o MOE por sus siglas. ¿Y eso en cristiano qué significa? Pues para visualizarlo, en lugar de tener a un solo modelo generalista intentando resolver cualquier petición, la arquitectura común actúa como un panel de especialistas. Si la tarea es de código, solo se activan las redes neuronales expertas en código, lo que optimiza muchísimo el rendimiento. Todo esto se ejecuta sobre su infraestructura de chips TPU. Y en cuanto a las evaluaciones de seguridad, sometieron al modelo a pruebas muy rigurosas en dominios muy específicos y sensibles. Los documentos mencionan pruebas sobre manipulación dañina, ciberseguridad ofensiva y los llamados riesgos CBRN, es decir, peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. Exacto. Y los resultados técnicos publicados concluyen que, durante estas evaluaciones, el modelo no alcanzó niveles de capacidad crítica que crucen los umbrales de alerta grave en ninguna de esas categorías, lo cual es un alivio. Menos mal. Adicionalmente, la tarjeta del modelo señala una mejora significativa en el comportamiento general del sistema operativo. Han logrado reducir notablemente los rechazos injustificados. Que eso antes pasaba muchísimo. Le pedías algo normal y te decía que no podía ayudar con eso. Exactamente. Es decir, ahora el modelo discrimina mejor el contexto y ya no se niega de manera automatizada a responder preguntas que son seguras, pero que por su vocabulario podrían bordear temas sensibles. Bueno, hemos recorrido un terreno tremendamente denso hoy, desde el análisis de las especificaciones de contexto masivo hasta los foros de debate de usuarios y los costes por token. A modo de recapitulación general de lo que arrojan estas fuentes, queda claro que la tecnología está superando esa fase donde la inteligencia artificial era vista simplemente como un motor avanzado de autocompletado de texto. Sí, esa fase ha quedado atrás. Estamos entrando de lleno en la fase de los sistemas de razonamiento de múltiples trayectorias. Modelos como Gemini 3.1 Pro y agentes como Deep Research no están diseñados únicamente para mantener una conversación fluida en un chat. Su verdadero valor reside en ejecutar flujos de trabajo largos, complejos y altamente estructurados. Totalmente. Ya sea rastrear notas al pie en informes financieros trimestrales o diseñar arquitecturas de sincronización de bases de datos a partir de literatura académica densísima. Esa es la lectura fundamental de todo esto. Y para quienes nos escuchan, pensando en las implicaciones prácticas de esto en su día a día profesional, el cambio de paradigma es innegable. El valor diferencial en el mercado laboral ya no estará tanto en la habilidad para buscar información manualmente en motores de búsqueda o teclear código de forma mecánica. Ya no. El verdadero valor radicará en saber dirigir a estos agentes autónomos, estructurar el problema correctamente, formular las restricciones adecuadas y, sobre todo, auditar los resultados que devuelven. Y esto nos deja con una reflexión final, algo que va mucho más allá de las tasas de éxito en los bancos de prueba y que merece ser meditado por cuenta propia. A ver. Si la tecnología avanza hacia un escenario donde los agentes autónomos pueden pasar horas investigando bases de datos opacas, analizando reportes cruzados y escribiendo código funcional impecable por solo $5 mientras el mundo duerme, la pregunta es obligada. ¿Será posible que la intuición humana, la paciencia y ese instinto casi irracional de saber cuándo la máquina ha perdido el foco y hay que detener la investigación, se conviertan en las habilidades profesionales mejor pagadas y más codiciadas de la próxima década?
Es una cuestión fascinante, que sin duda alguna obligará a replantear muchísimas trayectorias profesionales de aquí en adelante. Agradecemos muchísimo la atención prestada a este profundo análisis. Ha sido un recorrido intenso por la documentación que define este nuevo salto tecnológico. Invitamos a todo el mundo a seguir analizando y cuestionando la información con sentido crítico. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.